En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Bueno, hoy quiero hablarles sobre un tema, o vamos a hablar más bien sobre una persona. No de usted, no del vecino, sino de la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, todos tenemos en la vida personas súper importantes, ¿sí o no? ¿Usted tiene personas importantes en su vida? Tendría que tenerlas, y si no las tiene, pues le hace falta salir más de su cuarto o de su casa, ¿sale? Pero todos en nuestra vida tenemos personas súper importantes. Personas a las cuales queremos mucho, a las cuales tenemos en mucha estima, que tenemos mucho aprecio, que sentimos un amor fraternal. Y la verdad es que es una bendición tener a gente con la que usted y yo podemos platicar, podemos compartir nuestras ideas, nuestros sueños también, porque también se vale, pero también esas personas, con ellas podemos compartir nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras enfermedades, dolencias, todo lo que podamos tener. Todo eso lo puedes compartir con la gente que realmente amas o con la gente que realmente te ama a ti. Y es bonito, ¿a poco no? Porque descansas, te liberas y todo eso. Entonces, conocemos personas también que se quedan para siempre, pero también hay otras personas que podemos conocer hoy, pero que solamente van a estar un pequeño tiempo en nuestra vida. Y creo que todos nos hemos visto en esa etapa, nos hemos visto en esa situación de que estamos bien entrados en una amistad, en una relación, y de repente todo se esfuma y se viene abajo. Y eso es tan normal en la vida de nosotros como seres humanos, y hay quien podría decir que no es normal, pero la verdad es que sí, mis hermanos. Si tú pudieras contar, o dime, tú eres quizá la única persona que todas las amistades que tiene desde que nació, desde que tiene uso de razón hasta el día de hoy, las sigue teniendo. Yo estoy seguro de que algunas, quizá contaditas, pero algunas sí se han ido de nuestra vida, que en su momento fueron excelentes amistades, pero tiempo después algo pasó y cada uno tomó su camino completamente diferente, ¿sale? Entonces todos en la vida hemos conocido a mucha gente con la cual Dios nos ha bendecido, pero en algún momento esa relación se ha tenido que terminar por X o Y razón, y cada uno ha tomado su camino, ¿sí o no? Entonces, hay personas que tratan de llevar una relación aún más allá, que dices, híjole, yo tenía una buena amistad con él, pero voy a hacer todo lo posible para que esta amistad no se venga abajo. Pero en ocasiones, por más que tú trates de forzar o de trabajar o de estar bien metido en esa amistad o en esa relación, por una cosa u otra, las relaciones a veces se vienen abajo. Por más que tú te aferres o por más que la otra persona se aferre, hay relaciones o amistades que en algún momento de la vida terminan rompiéndose, que cada uno toma su propio destino o camino, como lo decíamos ahorita. Entonces, pero también hay relaciones o amistades que son demasiado demandantes, ¿sí o no? Usted tiene una amistad con alguien que sea así, de que usted le tiene que mandar mensaje, le tiene que llamar, porque si no, algo pasa. Y creo que todos, mis hermanos, pero también todos necesitamos una palabra o que alguien nos diga, oye, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estás? Por ejemplo, yo también lo necesito, ¿no? Digo, en este caso como pastor, créanme que lo hago con mucho gusto, pero también en ocasiones hace falta que a uno también pues le den ese pequeño empujoncito de vez en cuando de pues, ánimo, échele para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carne, y en muchas ocasiones a veces el cargarnos de las situaciones también pues, nos da para abajo humanamente, ¿no? ¿Sí estamos claros ahí todos o no? Pero todos necesitamos a alguien, pero en muchas ocasiones las relaciones, como hoy en día lo dicen, las relaciones se vuelven tóxicas. Y por ejemplo, hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen relaciones así. O sea, nosotros que ya somos de la vieja escuela, sabemos que quizá no nos hablamos tanto, pero sabemos que ahí estamos en el momento que lo necesitemos. Pero hoy en día los jóvenes necesitan estar ahí, los amigos detrás de ellos. Oye, es que no me diste like, que subí mi foto y que no me respondiste, y le diste me gusta a otro que ni siquiera es nuestro amigo, y que, o sea, se han vuelto relaciones bastante pues, tóxicas en ese aspecto, ¿no? Y por ahí se sonríen, no pasa nada, tranquilos, no los ando espiando, ¿no? Entonces se vuelve a tender a hacer una relación un poquito pues enfermiza en esa cuestión, ¿sale? Los que venimos de la vieja escuela, se los comento, nos hablamos de vez en cuando, nos saludamos, pero tenemos esa seguridad de que aunque casi no hablamos mucho,
sabemos que estamos ahí el uno para el otro. Yo sí tengo amistades así de que casi no hablamos, pero cuando hablamos bien a todo dar y un ratito y después de una semana o 15 días, 20, un mes, y no pasa nada, ¿no? No es como que, es que ya no me habló el hermano y cosas así. Y es bonito ese tipo de relaciones. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones las relaciones que se vuelven demandantes se vuelven cansadas y en ocasiones llegan al grado a verse como fingidas, de híjole, pues le voy a mandar mensaje o le voy a dar un like a su foto nada más para que pues, no se sienta, pero pues, la verdad es que pues, se ve bien chistoso, ¿no? Bien chistosa, ¿no? Pero le das me gusta con tal de quedar bien. Entonces llega en ocasiones cuando se empieza a forzar, se empieza a volver fingida o hipócrita la relación en muchas ocasiones. ¿Sale? Entonces, hay amistades que duran para siempre y otras que simple y sencillamente no van a durar, que solamente son un momento en tu vida y nada más, y nada más. Eso ténganlo por seguro, mis hermanos. Entonces, pero también de relacionarnos con otras personas es bueno para nosotros como seres humanos porque eso nos da tranquilidad, nos da seguridad saber que hay alguien que se preocupa por ti, saber que hay alguien que si en algún momento tienes algún inconveniente, sabes que va a estar esa persona para ayudarte, para escucharte o para lo que sea que vayas a necesitar. Sabes que hay alguien que va a estar dándote la mano para levantarte si en algún momento llegas a caer. Entonces, usted y yo tenemos que buscar ese tipo de personas que, obvio, sí hay que invertirle tiempo a las relaciones, pero que esa relación no sea tan demandante al grado que nos quite otras prioridades que nosotros tenemos que hacer. Porque eso sí, por más que tengas una amistad, siempre en tu vida hay prioridades. Yo tengo amigos, bueno, no muchos, contados, pero ellos saben que antes que todo tengo una responsabilidad primero con Dios y con mi familia, ya después ellos siguen. Pero en ocasiones las amistades se vuelven más demandantes que lo que Dios te está mandando a hacer o de lo que tu familia puede pedir completamente de nosotros, ¿sale? Entonces, cada cosa en su lugar, ¿sí o no? Pero si usted es honesto o es honesta, y no quiero que se sienta de que diga, voltea a ver al que está a su lado y dígale, no te vayas a sentir por lo que van a decir. Más tú, dice el hermano. Dice, pero mire, pero si usted es honesto o honesta, hay personas en su vida que son más importantes que otras, ¿sí o no? O sea, seamos honestos. Le voy a decir algo, y por eso les decía esto, diga al que está a su lado, ahora yo les digo, no se ofenda, no se moleste, pero antes que ustedes, primero está mi familia, pero es el pastor, sí, pero no podría yo cuidar de mi esposa cuando primero estoy cuidando de ustedes, ¿me entienden? Todo, del buen juez dice la palabra que empieza por casa, pero en ocasiones, y creo que todos cometemos ese error, que cuidamos más a la gente de afuera que a la gente que tenemos adentro en nuestra casita. Entonces, si somos realmente, o como dicen por ahí, brutalmente honestos, en tu vida hay personas más importantes que otras. Entonces, incluso en ocasiones llega a ser más importante la gente de afuera que nuestra propia familia. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay relaciones que por más que trates de romperlas, van a quedar para siempre. Pero hay relaciones que por más que trates de unir, se van a romper por X o Y situación. Y las relaciones que jamás se van a romper, por más que te pelees del chongo y se desgreñe, por ejemplo, con los hermanos, esas relaciones siempre van a estar unidas. Por más que tú te quieras ir hasta el otro lado del mundo, la sangre la llevas, es la misma que llevan tus hermanos. Entonces, hay relaciones que son imposibles de romper. Pero, para pasar a lo siguiente, hay otras que por más que te aferres y digas, es que me voy a aferrar y voy a hacer hasta lo imposible con tal de que se quede aquí, se van a romper. Pero todo esto va relacionado a nuestro sentir, todo esto va relacionado en lo que nosotros invertimos como seres humanos en los demás. Entonces, en la vida Dios nos permite rodearnos de personas insustituibles. Incircuncisos, dice la hermana. Así, sus amistades son incircuncisas, dice la hermana. No es cierto, hermano. Hay personas en nuestra vida que son insustituibles, ahora sí lo dije bien. Entonces, ¿a poco no? Tú te has rodeado de amigos, de amigas que dices, ya hace mucho que no lo veo, pero ese varón, esa mujer,
esa hermana fue de mucha bendición para mi vida porque me acompañó cuando tuve alguna aflicción, cuando me fue mal, cuando me fue bien o cuando necesité un consejo. Él estuvo conmigo y a lo mejor no has platicado mucho con ella o no conviviste mucho con ella, pero son amistades que se vuelven entrañables para ti. Y todos tenemos o tendríamos que tener personas en nuestro pasado que ya no tenemos, que son insustituibles, y yo sí las tengo. Personas que siempre van a estar en nosotros. Y eso es parte de, y eso también habla de que uno sabe reconocer también que Dios ha obrado a través de la gente en muchos aspectos, mi hermano. O sea, que no todo ha sido malo también. Entonces, es maravilloso, mi hermano, que usted tenga este tipo. Y si hoy en día usted las tiene, cuide esas amistades. Cuide esas amistades. Y dice la palabra que es bueno amar al amigo, porque en los tiempos de angustia vas a tener un hombro o unos oídos que te van a escuchar para que tú puedas hablar o puedas llorar o todo ese tipo de cuestiones, ¿sale? Pero bueno, ahora, eso fue una pequeña o una larga introducción. Vemos en la palabra de Dios que desde el inicio hay una persona maravillosa que se empieza a mover en la creación, aunque había todavía un poco de caos. ¿De quién vamos a hablar? Que a pesar de que del caos en el que el hombre se ha sumergido, que a pesar de que el hombre ha querido vivir una vida separada de Dios, esta maravillosa persona, esta preciosa persona ha estado hablando a la vida del ser humano. ¿Y por qué te puse en contexto acerca de las relaciones? Porque ese es el contexto, las relaciones, las amistades. Bueno, ahorita precisamente vamos a ir por eso. Y que de una manera muy directa, pero momentánea en el Antiguo Testamento, esta persona ha estado trayendo palabra y ha estado hablando a la vida del corazón del hombre, que le ha estado diciendo que tiene que volver su corazón al Padre, que ha estado dando mensajes de fortaleza, que ha estado dando mensajes de libertad por medio precisamente no de él, sino del Padre, y así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, pero que también nos ha hecho saber que nos hemos equivocado, que hemos pecado y que hemos fallado, y que humanamente somos completamente corruptibles, que nos corrompemos de una manera tan fácil, que nos corrompemos con pequeños detalles o grandes detalles. Entonces, pero esos errores nos han llevado a perder una relación directamente con Dios. Pero Dios, en ese amor y en esa misericordia, ha estado enviando a esta persona maravillosa a nuestras vidas para hacernos saber, para hacernos volver hacia su presencia. Primero es Cristo el que nos hace volver, pero también dice la palabra que hay otra persona tan maravillosa que hoy en día está operando en la vida de cada uno de nosotros. E incluso cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, el Padre, y vamos a ver esta escena, cuando el Señor va antes de iniciar su ministerio, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra que ahí había un hombre llamado Juan el Bautista que se dedicaba precisamente a eso, a bautizar, ¿no? Y que estaba dando el mensaje que él es el encargado de preparar el camino del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo viene para ser bautizado, dice la palabra que en este momento es cuando vemos a la Trinidad dentro del Nuevo Testamento. Vemos que el Señor Jesús baja al río Jordán, pero dice la palabra que en los cielos se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo dice la palabra. Pero cuando el Padre acaba de expresar esto, viene esa persona de la cual hoy vamos a hablar. Y dice la palabra que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Sobre Jesús. ¿Y por qué en una forma corporal de paloma? Bueno, la paloma se conoce como un animalito, disculpen la expresión, como un animalito que fácilmente se espanta. Un animalito que es dócil, un animalito que es frágil, pero que siempre está en las alturas, que siempre está elevándose por sobre todo, ¿sale? Entonces, y esta persona es el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Otra pregunta, ¿usted lo conoce? Porque una cosa es saber qué hace, qué es lo que dice, pero otra cosa es saber realmente quién es. ¿Sabe por qué? Porque, y fíjese que el ejemplo que le voy a dar. Usted no puede saber, y me pongo ejemplo yo porque soy el que me están viendo. Usted no puede saber quién soy yo si en algún momento no platica conmigo. O al revés, yo no puedo saber quién es usted
si no platico con usted, y la gente podrá decir muchas cosas de usted, podrá decirme que usted es esto, es el otro, es aquello y es aquello, pero si yo me dejo llevar por esas situaciones, está bien, eso es lo que me voy a llevar. Pero el día en el que yo me atreva a conocerlos a ustedes, puede que yo me lleve una sorpresa y diga, es que no es cierto, ¿no? A lo mejor me dijeron que es una buena persona y es bien malo, porque ni agua me dio, ¿no? Pero ¿qué tal si me dicen, no, es que es malo porque ni agua te da, y resulta que llego y me prepara mensaje subliminal, unos bisteces, unos tacos, una coca bien fría, y digo, no, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo no es lo mismo saber de alguien o escuchar lo que podrán decir que realmente conocerlo. Y dentro de la iglesia pasa exactamente lo mismo con el Espíritu Santo de Dios. Algunos dicen que es una fuerza activa, algunos dicen que es la fuerza que hoy en día opera, es la fuerza de Dios que hoy opera, otros dicen que es un espíritu y ya, otros tristemente ni siquiera saben que existe o quién es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que aprender a conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted aprende a conocerlo, cosas increíbles van a pasar en su vida. Cuando usted aprenda y sepa realmente quién es y qué es lo que hace, no para qué sirve, porque no es una cosa. Él no es una cosa, no es un objeto. Él es una persona como usted y como yo, y así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Y Él es como usted y como yo, una persona. Solamente que Él es 100% santo. Él es completamente santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es el Padre, así lo enseñamos, o nos lo han enseñado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el que trabaja con el hombre? El Padre. Pero si se dan cuenta, el Espíritu de Dios ha estado valga la redundancia, llevando ese mensaje a los hombres. Cuando Dios hablaba y decía, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y él profetizó y habló. Hace referencia al Espíritu Santo. Ahora, en la gracia viene Cristo, pero cuando el Señor viene empieza a dar algunas promesas haciendo referencia de esta maravillosa persona. Y cuando Él baja y es bautizado, el Espíritu Santo reposa sobre de Él. ¿Para qué, mis hermanos? Le voy a decir algo, para que usted tenga ministerio en lo que el Señor para que tenga ministerio, para que usted tenga éxito en el ministerio que el Señor le ha dado, es extremadamente necesario que el Espíritu Santo more dentro de usted. Si no, va a fracasar, mi hermano. ¿Cómo? La Biblia lo dice y lo enseña, que cuando el Señor bajó y fue bautizado, dice que el Espíritu Santo reposa sobre él, es decir, que fue también lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo si era el Hijo de Dios? Bueno, todo eso era para enseñarnos a nosotros que teníamos que ser bautizados y ser llenos también del Espíritu de Dios, para que usted pudiera trabajar dentro de lo que hoy se conoce como la iglesia, dentro del ministerio del Señor. Adentro aquí como iglesia local, pero mayormente allá afuera con la gente que aún no le conoce. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios mismo. Lo conocemos como la tercera persona, otra vez, pero es Dios mismo, mi hermano, porque es el Espíritu Santo, no del hermano, no de la hermana, no del pastor, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por lo cual, es Dios mismo. Cuando hablamos de esta parte, no es que el Padre esté más arriba, o el Hijo más arriba, o el Espíritu Santo más arriba, no. Los tres están en el mismo nivel, en la misma posición. Los tres son uno, lo enseña la palabra. Entonces, pero es la persona más increíble que tú puedas conocer. Hoy en día la gente se debraya y dice que quiero ir a un concierto porque quiero conocer a Juan, a Mengano, a Sultano, pero no hay mejor relación que tú puedas llevar en tu vida todos los días que conocer al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque te lo decía ahorita, hay relaciones que se van a romper y se van a terminar. Hay relaciones que por más que quieras romper, aunque te sigan decepcionando, van a estar ahí y vas a estar ahí, en el caso de la familia. Pero hay una relación que tú jamás en la vida puedes cortar, pero que sí tienes que iniciar. Es una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es una persona si es un espíritu? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad, lo enseña la palabra. También se entristece, lo dice la Escritura, pero Él también habla. El Espíritu Santo también llama y también ordena, también, así como usted lo hace también. Pero también Él es divino porque es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Y también algo, y es la primer función que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros, es convencernos ¿de qué? De pecado, exactamente.
Entonces, el Espíritu Santo de Dios es extremadamente necesario en nuestra vida, mis hermanos. Pero también dice la palabra que nos revela la verdad. Pero no solamente te revela la verdad, sino que el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Una cosa es saber que esta es la verdad, pero otra cosa es entrar en esta verdad. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces, no solamente basta con conocer la verdad, en saber la verdad, sino hay que conocerla, hay que vivirla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero también algo bien importante, y eso va directamente a su vida también, que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a conocer cuál es la voluntad de Dios para contigo. Y el problema dentro de nosotros es que yo puedo saber qué es lo que Dios quiere para el hermano Alberto, para el hermano Luis, para el hermano, la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Sabe por qué? Porque no me relaciono con Él, porque no lo conozco. Y aparte, fíjense, el Espíritu Santo es súper importante y vamos a verlo así. Él es el motor de este auto llamado iglesia. Y si el motor no está, el auto no puede avanzar. Aunque haya un camión de gasolina que lo va a abastecer, pero si no hay motor, ese auto no puede avanzar. Entonces, de este auto llamado iglesia, el Espíritu Santo, Él es el motor, porque Él es el que lleva adelante a la iglesia, porque Él dice la palabra que Él es el que reparte los dones a cada uno para edificación de la iglesia misma, lo enseña la palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es súper importante y súper extremadamente necesario en la vida de ustedes como creyentes. Y vuelvo a la pregunta, ¿usted lo conoce? ¿Sabe cuál es su función? ¿Sabe qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de ustedes? Porque el Espíritu Santo sigue hablando hasta el día de hoy. Sigue llamándolos a ustedes, sigue exhortándolos, pero el asunto es que no todos sabemos escuchar lo que el Espíritu Santo habla a nuestra vida todos los días, porque todos los días nos habla. Amén. Bueno. Incluso antes de que el Señor subiera al trono, es decir, después de que fue crucificado, Él hace y dice unas palabras y le dice, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré al Consolador, sino que enviaré a otro, el cual les va a revelar todo lo que ahorita yo les he enseñado. ¿Y a poco no hay cosas dentro de la palabra que usted y yo no entendemos todavía? Hay ocasiones cuando yo me pongo a estudiar y digo, y lo busco aquí, y lo busco en otra Biblia, y lo busco en el original, y lo busco acá, y allá, y por más que de verdad, y me voy al trabajo y nada, y de repente el Espíritu Santo da la palabra. Porque el Espíritu Santo realmente, Él sigue cumpliendo su función como el Señor Jesucristo lo había hecho. ¿Sabe por qué? Porque hoy la persona que tiene dentro de su corazón es al Espíritu Santo llevándolo a toda verdad, mi hermano. Pero el asunto es que lo tenemos en poco. Casi no hablamos con Él. Casi no lo involucramos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces, fíjense, vamos a Juan 14, 16 y 17, por favor. Uno de los deseos que el Señor tenía antes de que ascendiera a los cielos era que usted y yo pudiéramos conocer su Santo Espíritu. Y eso créamelo, mi hermano. Aquí es donde el Señor promete enviar a alguien mientras Él iba a su lugar de regreso. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo dice? Para siempre. Pero cuando dice que enviaría a otro, en el griego enviar a otro hace referencia a alguien de la misma clase. Cuando usted va y lo busca en el griego original dice, y enviaré a otro, pero de la misma clase, es decir, del mismo nivel o del mismo rango, si usted lo quiere ver así. Entonces, por eso el Espíritu Santo es Dios mismo. Dice, enviaré a otro, pero ese otro tiene la misma unción, la misma presencia que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo. Entonces, es el mismo, a eso hace alusión. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con ustedes, con vosotros, lo dice la palabra. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día vive dentro de su corazón. Y creo que suena irónico y pasa dentro de la casa, que tenemos a los niños en casa, pero en muchas ocasiones
no los conocemos. No sabes cuál es su color favorito, no sabes qué película le gusta, no sabes qué comida le gusta, no sabes qué materia le gusta en la escuela, porque no todas a mí no me gustaba español, matemáticas, ciencias naturales, formación cívica, geografía, historia, y las que no habían. Solamente a mí habían 2 materias que me encantaban. Educación, bueno, tres. Educación física, el recreo y la salida. Esas 3 eran puro 10 ahí, ¿no? Esos eran los míos, yo también por ahí dice. Pero, irónico, pero eso pasa con nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que cuando usted y yo somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y le recibimos y le confesamos con nuestro Señor, Él nos da un precioso regalo, al Espíritu Santo. Pero ese regalo, vamos a verlo así, tenemos que destaparlo, tenemos que saber, tenemos que conocerlo, tenemos que ver, tenemos que entender y comprender quién es. Tenemos que saber qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Le voy a decir por qué. Porque si el Espíritu Santo no está en usted, tenemos un problema bastante grande, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, lo dice la Escritura, que Él es el sello para el día de nuestra redención, lo dice la palabra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo aquel que no tenga al Espíritu Santo en su corazón no puede ser salvo. Pero, es que entonces la salvación no está en que yo venga a saltar y a brincar y que grite de júbilo y que toque la alabanza y esto y el otro. No, el sello del Espíritu Santo es la señal con la cual usted y yo vamos a ser levantados el día en el que el Señor venga en las nubes por su iglesia. Pero si no lo tenemos, si no lo conocemos, si no sabemos cuál es su labor en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder ser salvos? ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo tenemos en casa, pero no lo conocemos. Lo tenemos en el corazón, pero no lo sabemos. Lo tenemos aquí adentro de nosotros, pero no lo sabemos en muchas ocasiones, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Consolador en el griego es Paracletos. Y una de las funciones, mi hermano, que el Espíritu Santo siempre va a hacer con usted, es que cuando usted esté triste, Él siempre lo va a consolar. Que cuando usted esté cansado, Él lo va a fortalecer. Que cuando usted esté enfermo, Él va a estar ahí con usted como consejero. Que cuando usted tenga alguna duda, el Espíritu Santo va a estar ahí con ustedes. Entonces, no tenemos a otra persona en este momento de nuestra vida que nos pueda ayudar más que el Espíritu Santo, mi hermanos. Pero le voy a decir algo, es con quien menos hablamos, es con quien menos nos queremos involucrar. Ahora, dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, les mencionaba acerca de las relaciones, y esta es la relación que usted más tiene que trabajar en su diario vivir. Esa es la relación que más importancia usted le debe de dar en su vida. Y toda relación conlleva a un cuidado para que esa relación pueda funcionar. Lo veíamos ahorita. Hay relaciones que son demasiado demandantes y hay otras que no. Pero le voy a decir algo. Si usted quiere invertir tiempo en una relación en el sentido espiritual, hágala con el Espíritu Santo, mi hermano. Porque si usted no lo hace, nunca lo va a poder conocer, nunca va a poder comprender los misterios de Dios, nunca va a saber realmente a ciencia abierta qué es lo que Dios está expresando dentro de la palabra. Porque es una promesa que el Señor da a la iglesia y le dice, me voy a ir. Y todos decían, Señor, pero queremos ir a donde tú vas. Y Él decía, no pueden. Pero no se preocupen porque sé que hoy que estoy, decía el Señor, se sienten seguros, pero voy a enviar a alguien de mi misma clase, a alguien como yo, que los va a acompañar todos los días hasta el fin de este mundo, lo dice la palabra. Entonces, el Espíritu Santo dice la palabra que gime con gemidos indecibles, es decir, que se duele por lo que nosotros en ocasiones hacemos mal. Y si hay una relación que usted debe de cuidar como joven, como señorita, como papá, como mamá, como ya persona de la tercera edad, es nuestra comunión con el Espíritu Santo, mi hermano, porque si no, vamos a patinar en muchas ocasiones, en muchos aspectos de
de nuestra vida. Entonces, el conocer el Espíritu Santo es una relación a nivel muy personal y es algo exclusivo, mi hermano, solamente para aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu Santo, le voy a decir algo, y en esto hay un poquito de conflicto en muchas ocasiones con otras doctrinas, porque el Espíritu Santo es exclusivo. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué exclusivo si dice la palabra que la salvación es para todos? Sí, pero no todos la quieren recibir. Y el Espíritu Santo siempre va a reposar sobre aquellos que realmente están buscando la salvación, sobre aquellos que realmente están caminando hacia la meta, sobre aquellos que realmente están cambiando muchos aspectos de su vida. Pero eso solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. Y una señal de que usted tiene al Espíritu Santo es que usted está cambiando su manera de ser, que usted está cambiando muchos aspectos de su vida, que usted está empezando a saber que hay cosas que antes hacía que ahora hace mal. Y la función del Espíritu Santo es guiarnos, la función del Espíritu Santo es llevarnos hacia la presencia de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Que cuando usted quiere tomar algo o hacer algo indebido, el Espíritu Santo siempre lo va a llevar hacia el otro lado. Que cuando le ha pasado a usted cuando va a pecar, y seamos honestos, no siente incomodidad de, por ejemplo, decir, ay, qué bonita hoja, ¿no? Por ejemplo, ay, qué bonita tableta, está mal puesta, creo que se vería mejor en mi bolsa. Pero cuando usted lo va a tomar, el Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo es como si le quitara la mano y se le torciera y se fuera así. Y el Espíritu Santo te empieza a leer, te dice, no es por ahí. Y cuando dices, voy a hacer esto y el otro, pero cuando ya estás, sientes que dices, no, como que hay algo como que me dice que no. Esa es la obra del Espíritu Santo hablando a tu interior, hablando a tu corazón, diciéndote que hay cosas que no van a generar provecho para ti, por más que quieras hacerlas. Entonces, por lo tanto, esta relación involucra invertir tiempo con el Espíritu Santo. Conocemos a medio mundo, pero no conocemos al Espíritu Santo. Hablamos con todo el mundo, pero no hablamos con el Espíritu Santo. Convivimos con todo el mundo, menos con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí, mis hermanos? Es muy importante que usted empiece a conocer al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, y escucha bien lo que le voy a decir, Él es el representante del Señor aquí en la tierra. Por ahí dicen que es este hombre, ¿cómo se llama? ¿El Papa? Francisco se llama, ¿no? Y que Él es el emisario y esto y el otro, no. Ese es un título que a Él no le corresponde. Ese título en todo caso sería para el Espíritu Santo, porque Él es el que representa en este momento al Señor, su obra en nuestra vida. Pero la iglesia no lo conoce. La iglesia solamente sabe que hay un espíritu y que se mueve y esto y el otro, pero mis hermanos, se los vuelvo a repetir, si el Espíritu Santo no está en la iglesia, no puede haber absolutamente nada, mi hermano. Si el Espíritu de Dios no está en la vida del creyente, está vacío, no hay absolutamente nada. Entonces, tenemos que empezar a involucrarnos con el Espíritu Santo, tenemos que empezar a conocerlo de una manera directa, de una manera frontal, de una manera en la que usted realmente pueda saber cuál es la esencia. Porque si yo le pregunto, ¿cuál es la esencia del Espíritu Santo? Hay quien me va a decir algo, pero hay quien no me va a decir nada, o hay quien va a decir algo que está fuera de contexto. Pero yo podría decirle muchas cosas y yo le puedo hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero nunca va a haber nada mejor que lo que Dios haya hecho en la vida de usted, porque usted ya lo conoció. ¿Sí me doy a entender? Entonces, empieza a involucrar al Espíritu Santo en su diario vivir, mi querido hermano. Amén. Cuando el Señor empieza el ministerio, lo primero que hace el Padre es dar testimonio de que es su Hijo, pero también lo llena de su presencia. Después de que el Señor es llenado con la presencia del Espíritu Santo, el Señor empieza a hacer milagros y empieza a llevar la palabra y dice la Escritura que aún los demonios delante del Señor se arrodillaban porque sabían que Él era el Hijo de Dios y que estaba lleno de la presencia de Él mismo. Y esa promesa el Señor la empieza a dar y le dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Ahora, antes de que el Señor ascendiera a los cielos, prometió que enviaría al Paracletos, al Consolador, que nos iba a enseñar todo lo que usted y yo no entendemos. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, se habla acerca del cumplimiento de esa promesa. Y dice la Escritura, nos narra, que en ese momento es cuando la promesa se hace latente. En ese momento, el Espíritu Santo solamente reposaba en Cristo. Y algo que el Señor hace es que les dice a los apóstoles, me voy a ir, porque llegó mi tiempo,
pero les voy a pedir un favor. No vayan a hacer nada, no vayan a empezar a predicar, no vayan a hacer nada en su carne hasta que el Espíritu Santo haya llegado a sus vidas. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos narra este acontecimiento que fue el parteaguas, en este caso para la iglesia. Dice la Escritura que habían ahí como 120 personas, en este caso incluidos los apóstoles, y que estaban orando y que tenían todas las cosas en común. Que estaban un domingo 22. ¿Hoy es 22? Ya estoy pensando en el martes, quién sabe por qué. ¿No? Que juega México. ¿No? ¿Sí o no? Que domingo 20 y estaban reunidos todos en el aposento alto y que estaban orando y estaban entrados en la oración, y que dice la Escritura que de repente se escuchó un estruendo del cielo. Un estruendo como de muchas aguas, lo dice la palabra, que venía, y ese ruido empezó a escucharse en todo alrededor. Pero cuando pasa todo esto, dice la Escritura que el Espíritu Santo desciende sobre la vida de ellos. ¿Y cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de ellos? Dice la Escritura que se pusieron sobre ellos como fuego, como en forma de lenguas. Pero fíjense, aquí ha habido también un montón de cosas dentro de la Escritura. Pero dice la palabra que en este momento los apóstoles y todos los 120 fueron llenos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar ahí? Que el Espíritu Santo empieza a avivar lo que el Señor había hecho, y toda la palabra que el Señor había sembrado en el corazón de los apóstoles en ese momento empezó a cobrar sentido. Y si usted hasta el día de hoy no le haya sentido a la palabra de Dios y dice, es que voy a la iglesia y escucho la predicación y me duerme, o la escucho y nada más no me entra, ¿sabe por qué? Porque le falta la revelación del Espíritu Santo de Dios. Es en serio, mi hermano. Dice, ya me está condenando. No, no lo estoy condenando, pero el Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Y todo lo que en ese momento Pedro no alcanzó a entender, en el momento en el que el Espíritu Santo viene y reposa sobre él, ¿qué es lo que dice la palabra? Que en ese momento salen de ese lugar, y que ese día había un evento tan importante que muchos judíos de todo el mundo habían llegado a ese lugar por causa de la festividad que tenían. Y dice la palabra que en ese momento, por primera vez, al que consideraban como el apóstol Pedro, como el más bruto de los brutos, como el más ignorante de los ignorantes, se levanta, y ¿qué es lo que hace? Empieza a predicar lleno del Espíritu Santo, y en su primera predicación, ¿cuántos fueron? 5,000. ¿Y qué pasó con ese hombre ignorante? 5,000, luego 3,000, o al revés. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa cuestión? Pues no que era ignorante. Te voy a decir algo, en muchas ocasiones es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo es que voy a servir a Dios? Cuando el Espíritu Santo te dota, no hay poder humano, ni Satanás puede detenerlos, no por ustedes, sino porque la presencia de Dios está en ustedes, y delante de Dios tiembla la tierra, lo dice la palabra, no de ustedes, sino de la persona que hoy portamos dentro de nuestro corazón. Entonces, usted no está solo, amén. Entonces, ahí es donde empieza a suceder el primer milagro. Y la gente empieza a recibir la palabra de Dios, y decía un mexicano, pero ¿cómo es que yo puedo escuchar a Pedro hablar en español? Si él es judío, él es un hombre hebreo. ¿Cómo es que yo lo estoy escuchando? Y decía un ruso, decía, pero es que ¿cómo le entiendo yo? Bueno, en su idioma no se habla ruso. ¿Cómo es que le puedo entender yo si está hablando en ruso? ¿Cómo habla portugués si es Pedro? Es el que me vende pescado cada vez que vengo yo a Jerusalén, porque a eso se dedicaba. Pues él me corta. ¿Cómo es que yo hoy le estoy entendiendo? Bueno, precisamente esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dotar a la gente para que su palabra, para que el reino de los cielos siga siendo llevado hacia las personas. Y esa es su labor y mi labor, mis hermanos. Hoy usted y yo somos como esos 120, o tendríamos que ser como esos 120, pero tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo. Usted conoce a medio mundo. Aquí en la iglesia tenemos a muchos hermanos y hermanas que conocen a un montón de gente en Xochitepec, y han invitado y la gente ha estado viniendo, pero conozcamos al Espíritu Santo también, quien es el más importante en nuestra vida. ¿Tienes muchas dudas todavía? ¿No sabes qué hacer con muchas cuestiones personales? Pregúntaselo a Él. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar el día de mañana contigo, con aquello que traes en el corazón? Conócelo, y Él te va a revelar qué es lo que va a pasar contigo el día de mañana. Pero si no lo conoces, ¿cómo es que le vas a hacer? Pero si no sabes que es real, ¿cómo lo vas a conocer si ni siquiera sabes que Él es real, que Él existe? Amén. Entonces, si usted en algún momento se pone triste, Él lo va a consolar.
Si usted en algún momento se siente debilitado o debilitada, Él lo va a fortalecer. Si usted tiene muchas dudas, si usted viene lastimada, ¿qué cree que va a pasar? Él lo va a consolar. Pero usted tiene que conocerlo, tiene que involucrarlo a su vida, tiene que invitarlo todos los días, porque el Espíritu Santo no solamente se queda aquí con nosotros. Y le voy a dar un ejemplo, y en algún momento ya lo hice. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo se imaginan al Espíritu Santo ya para terminar? ¿Cómo se imagina al Espíritu Santo? Con barba, con cabello largo. ¿Cómo se lo imagina? Dice la palabra que es espíritu y por lo tanto no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Pero el Espíritu Santo tiene una esencia como esta pequeña. Levante a su hijita, hermano. ¿Sí la están viendo todos? Y les causa ternura. Si el día en el que ustedes aprendan a conocer al Espíritu Santo, cada vez que lo vean o lo sientan, es lo que ustedes mismos van a sentir con Él. Porque el Espíritu Santo tiene esa esencia de inocencia. El Espíritu Santo, usted lo puede contristar con cualquier detalle. Hay un libro que yo lo leí, a mí personalmente me encantó muchísimo, que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Y por ahí le hablan muchas cosas del hermano que ya partió con el Señor, pero eso no tiene relevancia. Pero él da testimonio y dice que en algún momento él, queriendo involucrarse, que vivió en la misma etapa que Kathryn Kuhlman. ¿Conocen a Kathryn Kuhlman? Tremenda predicadora, llena de la presencia de Dios, pero esta es la etapa en la que Benny Hinn le toca vivir. Y dice en el libro de Benny Hinn, dice que él tenía ese deseo tan grande de ir a la iglesia, porque decían que ahí en esa iglesia, con tan solo entrar, literalmente la presencia de Dios te quebraba, no en el sentido de que te golpeaba, sino que te hacía sentir que estabas haciendo las cosas mal, pero te convencía de pecado y tu vida era cambiada. Benny Hinn va en una ocasión, va y la escucha, y me parece, si no mal recuerdo, que llegó muy temprano, creo que llegó como a las 3, 4 de la mañana, si no mal recuerdo, pero ya había un montón de gente, porque se formaban, y que no entró hasta la segunda, ¿cómo se dice? Al segundo servicio, tercero, no recuerdo. Pero dice que cuando entra, él siente esa presencia tan grande, pero dice que él se sintió tan lleno en ese momento que nunca más en su vida quiso volverse a sentirse igual, y que continuó su relación con el Espíritu Santo un día tras día, y que en algún momento, lo dice el libro, que en algún momento ella entró a su cuarto, pero vio a una persona inocente llorando en una esquina. Y que él se acerca y le dice: oye, ¿por qué lloras? Y que esta persona le respondió, porque estaba ahí llorando, y decía que lloraba como cuando un niño llora, cuando le quitas un dulce o después de hacer un berrinche, yo qué sé, que llora con sentimiento y hasta el aire se le va. ¿Ha llorado usted así? Y decía que le dice: ¿por qué lloras? Y que esta persona le decía: porque mi pueblo no quiere nada conmigo. Y en ese momento él entiende que era el Espíritu Santo revelándose a su vida de este hombre. Y después este hombre, grande Dios, él no, pero fue un tremendo predicador, lleno del poder y la presencia de Dios. Y si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón desde antes que se abriera la iglesia, y la gente lo sabe, los que me conocen, es que este lugar no solamente lea el libro de los Hechos y diga: ay, sí, qué bueno, la sombra de Pedro, ay, los enfermos, está bien. Yo quiero que nosotros vivamos lo que la iglesia en el libro de los Hechos vivió, y que fue llena, y que el Espíritu Santo reposó, y que la gloria de Dios se manifestaba, y que la gente era atraída. Eso mismo yo quiero que en este lugar sea, y todo para la gloria de Dios. Y le voy a decir algo: Dios lo ha estado haciendo. Dios lo ha estado haciendo. Amén. Entonces, usted es testimonio de eso, así que yo le voy a invitar en esta tarde a que usted siga trabajando esa relación primero, pero con el Espíritu Santo de Dios. Y si usted lo pone a Él primero, todas las demás relaciones, Él se va a encargar de unirlas, porque Él es el eslabón. Si no está ese eslabón, por más que te aferres, las relaciones de afuera no van a funcionar. Pero si esa relación la llevas y le dices: Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, realmente quiero saber quién eres, realmente quiero saber, quiero sentirte todos los días en mi vida, que cualquier duda que yo tenga, yo sé que tú vas a estar ahí. Él está ahí, pero el problema es que no le conoces o que no le conocemos. Amén. Usted puede terminar muchas relaciones, pero nunca termine
su relación con el Espíritu Santo de Dios.